Vamos a seguir conociendo la obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es algo que debemos de conocer el original, hermanos, porque si no conocemos el original, como lo he dicho siempre, la mejor manera de conocer el Espíritu Santo, bueno, que solo hay uno, ¿verdad? Pero ahora el neopentecostalismo eh, enseña que el Espíritu Santo, he escuchado doctrinas acerca del Espíritu Santo que andan bien perdidas, hermano. Pero como no conocemos la palabra, bueno, no se conoce la palabra, entonces bien fácil se le da eh, a una persona mentira, por decirlo así. Porque a un carpintero le puede bajar un poquito la música. Por ejemplo, a un carpintero es bien difícil que un mecánico le enseñe cómo se trabaja con el martillo, el chocline, la escuadra, ¿verdad? La cinta, la madera, porque el carpintero es especialista en eso. El mecánico sabe de las snap-on, de las herramientas, de todo, hermanos, de todo eso. El, el electricista pues sabe todo eso de poner cableados para poder tirar cuántos watts necesita esta luz y todo eso. El doctor pues lógicamente tiene que conocer el cuerpo humano, la medicina y así, hermanos, sucesivamente. Pero fíjense de que dentro de los caminos de Dios se da algo. Si le puede bajar un poquito más a la música, se lo voy a agradecer. En los caminos de Dios se da también esto, de que casi toda persona, la que ejerce una profesión o un oficio, casi siempre se especializa en eso. Pero fíjense de que como cristianos, poca gente le gusta estudiar la Biblia. Casi, mire, es bien mínimo la gente que le gusta leerla a la hora del culto. Todo el mundo la leemos por años. Pero escudriñar la Biblia, meterse a las riquezas de la Biblia es bien poco. Entonces, por eso es que el enemigo ha aprovechado. Porque como no hay estudios bíblicos, ¿verdad? Pero los estudios bíblicos son bien débiles. No hay, usted va a ver un culto de una campaña o un concierto, hasta los boletos se venden. Pero si hubieran conciertos de estudios bíblicos o algo así, la gente ni va, porque dicen, no, peor que pague va por un estudio bíblico. Cuando creo que por lo que debería pagar más por un estudio bíblico que por un concierto. Bueno, no se debería pagar, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay cuestiones gastos que hay y todo. Pero hay una gran riqueza en conocer a Dios y conocer su palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos hoy en estos sagrados tiempos ver, hermanos, cuál es la función del Espíritu Santo. Estaba viendo unos videos, bueno, que hoy en las redes sociales hay de todo, en YouTube, que hay un lugar donde salieron una gente y les dijeron en la iglesia que fueran a comer zacate para que se llenaran del Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes? Fueron a comer zacate. Mire, la gente por tal mire, si aquí viniera, bueno, aquí no, porque aquí hay palabra, ¿verdad? Aquí no creo, pero ahí puede haber un lugar que le digan, muerde esta flor y usted va a ser sano. Hay gente que la masca, sí, con todo y espina. O sea, no estoy diciendo que, ¿verdad? Hay milagros sobrenaturales que Jesús hizo, mezcló saliva con lodo, pero son excepciones, ¿verdad? No es que uno va a decir, ¿verdad? Entonces hay gente donde también le dice que va a caer un espíritu como un animal sobre usted y uno le van a hacer como caballos y comienza la gente a hacer cosas así. O sea, fuera de totalmente del contexto del Espíritu Santo. Pero hay gente que lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo le falta conocimiento y cuando uno viene y da estas enseñanzas, le voy a pedir que comparta de la red social, por favor. Le voy a pedir que compartan. Gracias por los hermanos que están conectados. Que Dios les bendiga grandemente. Agarren papel y lápiz que vamos a aprender. Aleluya. Y cuando se viene y se enseña, entonces la gente siente raro, dice. Por ejemplo, cuando yo he enseñado, hermanos, acerca del don de lenguas, ¿verdad? O el don de profecía, mucha gente siente que le choca eso. Dice, pero es que a mí no me lo enseñaron. Bueno, ni se lo enseñaron. Dice, pero es que yo en la iglesia pentecostal donde yo me congregaba, dice, caía la gloria de Dios, la chequina, la unción, y comienza, y ellos creyeron. Mire, hermano, es tanta la falta de lectura bíblica que ni la palabra unción sabe la gente qué significa. La gente habla de unción.
ese predicador tiene unción, dice, ese cantante tiene unción, pero no saben qué es unción. O sea, antes de hablar uno de una palabra, tiene que conocer el contexto, o sea, tiene que saber qué significa la definición de la palabra, de ahí pues, se parte, qué es unción. Esa persona dice bien ungida. O sea, entonces, de ahí, hermano, entonces, de ahí parte todo para poder distinguir, ¿verdad? Cuando es la operación del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque ahora se puede mover un espíritu de adivinación y la gente puede creer que es el don de profecía. Se puede mover porque existe gente que practica el espíritu de adivinación en el mundo y se puede meter con ese espíritu de adivinación y usted dice, wow, ¿cómo lo usa Dios con el don de ciencia? Dice, no, no es don de ciencia, es espíritu de adivinación y se puede revolver eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero Chequiná, yo quiero de que tenga las antenas. Yo quiero, mire hermano, yo lo siento como que fueran hijos míos. Yo no, ¿a usted le gustaría que engañaran a sus hijos? A mí no me gustaría que alguien engañara a mis hijos. Entonces, nosotros como pastores nos sentimos como padres espirituales de ustedes. Entonces no quisiéramos ver que un miembro de nosotros, ¿verdad?, cayera en esta red, en esta cosa que está cayendo del neopentecostalismo y el postmodernismo que se está moviendo. Amén, hermanos. Sí. Como yo les conté la vez pasada el testimonio, yo pasé muchas situaciones en la juventud donde había mucha manipulación acerca de lo espiritual y era había poder de Dios, el poder de Dios, pero había también mucha manipulación y a veces si uno no leía la Biblia, uno se sentía como que no tenía el Espíritu Santo, porque no conocía quién era el Espíritu Santo. Entonces es necesario conocerle para saber dónde está uno parado. Amén, hermanos. Bien, vamos a hablar. Una de las características del Espíritu Santo, creo que nos quedamos acá, es que da dirección, apoyo y guía. El Espíritu Santo da dirección. Vamos a Marcos 13:10. Mire lo que dice Marcos 13:10. El Espíritu Santo da dirección. El Espíritu Santo dirige. Marcos 13:11. Dice así. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuese dado en aquella hora, lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hablamos el martes pasado que el Espíritu Santo habla, pero debemos de aprenderlo a escuchar y conocer la voz. Yo quiero dejarles algo antes de seguir, hermano, y esto lo quiero dejar claro. O sea, quiero que quede claro en Chequiná, hermanos, y los hermanos que nos están viendo también. Se ha cometido un error que no se ha rectificado. Hay una grieta que no se arregla. Y la iglesia necesita despertar en esta área. En estos tiempos, la gente cree que el Espíritu Santo solamente habla por el don de profecía. Y los otros 8 dones la gente lo ha hecho a un lado. Claro, el don profético está, ¿verdad? Está, se mueve. Pero el Espíritu Santo no lo pueden limitar solamente por el don de profecía. Y las otras maneras, los otros 8 dones del Espíritu Santo, como que lo hemos ignorado. ¿No se han fijado? Estamos en un tiempo donde, por ejemplo, el apostolado se ha dado un auge. En el año 90 no se oía hablar de apóstoles, no se escuchaba hablar de los profetas. Era bien poco en esos tiempos, era predicadores y todo. No había esa fiebre que está ahora en este momento. Y ahora, si usted se fija, se le da realce a esos ministerios, pero al ministerio de maestro no se le da realce. Y dentro de la iglesia es necesario que el maestro también le enseñe a los demás ministerios. Amén. Es necesario sentarse y poder escuchar también al ministerio de maestro. Es necesario también no solamente
atribuirle al Espíritu Santo que solamente por profecía me puede hablar. Porque el Espíritu Santo también está. Uno de los 9 dones del Espíritu es la palabra de sabiduría. Ya usted, ahorita vamos a entrar, vamos a llegar ahí. Solo estamos preparando el terreno. Está la palabra, está, hermanos, la interpretación de lenguas. Yo anhelo escuchar el don de interpretar lenguas. Tengo años de no escuchar quien interprete lenguas. Escucho mucho quien habla lenguas, pero el don de interpretar lenguas lo he escuchado pocas veces. ¿Alguien de los que está acá ha escuchado la interpretación de lengua? El don de interpretar lengua, eso es precioso, hermano. Los que han visto eso, real, ¿verdad? No fake, no, los que real. Eso es hermoso. Yo he estado en cultos, una vez estaba en una oración y el poder de Dios cayó en aquel lugar y una hermana comenzó a hablar en lenguas en una oración que hacíamos en las noches. Y después comenzó alguien a interpretar, pero así, hermano, como que estaba traduciendo de inglés a español. Clarito, nada que tutubiarse, nada que se trababa. Hermano, eso es. Y comenzó Dios a usar el don de lengua combinado, fusionado con el don de profecía y con el don de ciencia. Uy, hermano, eso es riquísimo. Eso, la iglesia es edificada, porque los dones son para, el Espíritu Santo no es para separar. Los dones tampoco son, y no me quiero meter a los dones, ¿verdad? No sé por qué voy por ahí, pero como estamos hablando del Espíritu Santo, entonces no son para medir poder. No es para que yo diga, pues Dios me usa en profecía, yo soy más, tengo un rango más arriba. No, los dones no son para medir poder, para sentirse más que otro. De hecho, las personas que más dones tienen deberían de ser las personas más humildes. Y ahora cuesta encontrar humildad con personas que tienen dones. Pero la Biblia nos enseña que no son para salvación. Ya estamos tranquilos con eso, ¿verdad? Nadie que los dones no son para salvación, son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo da dirección, apoyo y guía. Vamos a Hechos 10:19. Hechos 10:19. Amén. Hechos 10:19 dice así. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Da dirección, el Espíritu Santo habla. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. Cuando uno duda mucho en una decisión que quiere tomar, es porque le hace falta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo claramente, nunca han sentido ustedes tomar una decisión y usted dice en el Espíritu le dice, dale con todo. Y usted se lanza con todo, aunque Raimundo y todo el mundo le diga que no, usted lo hace, pero usted está seguro. Amén. Está seguro. No va usted que sí, que no, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se equivoca, no miente. Yo me recuerdo que yo era bien miedoso para el ministerio pastoral. Aquí está mi esposa. Pero me acuerdo que en esa ocasión, después de 21 años que Dios me había llamado, cuando yo tenía como 17, después de todo eso, cuando yo tuve esa parte donde yo le dije, Señor, ya no quiero que mandes el don profético, porque a mí me profetizaban los evangelistas, donde quiera, y esto, y Dios me hablaba por acá y por allá, por medio de palabras de sabiduría, en pláticas me decía, mire esto acá. Y yo decía, Señor, yo no quiero que ya le hables más, que use más gente. Quiero que me lo pongas a mí, pero aquello así. Porque 2 cosas, hermanos, tiene que estar uno bien seguro en la vida. Una es la decisión de con quién se va a casar uno y la otra también de aceptar el reto de un ministerio o de un don, de un llamado, amén. Entonces, y cuando yo tenía, y mi esposa me decía, vos bien valiente para todo, pero para eso bien cobarde. Y tenía razón, pues yo lo acepto, porque era una decisión bien, ¿verdad? Pero cuando yo dije, me acuerdo que esa madrugada yo le dije a ella en la mañana, ahora sí, le dije yo, ahora sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu me dio la convicción y yo estoy hasta el día de hoy seguro. Se me fueron los miedos, se me fue todo, hermano. Y sentí de que el Espíritu Santo me dijo como que sería mentiroso. Yo le digo con voz audible, me dijo, dale ahora, o hacerlo ahora. No, no hay que esperar que solamente con voz audible. Dios puede hablar con voz audible, pero no, hay gente que si no le habla Dios en voz audible no cree lo que es un sentir fuerte que uno siente. Y yo dije, no, ahora sí.
es el kairos de Dios, el momento, amén. Porque hace el sentir. Mire lo que le dijo Dios, el Espíritu Santo a Pedro. Le dijo, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. Porque el enemigo siempre va a poner duda. Le dio dirección. Amén. Qué bonito es que usted dice: Señor, ese trabajo me conviene. Y usted consulta con el Espíritu Santo. Dame la dirección, dame la decisión. Y el Espíritu le dice: por ahí no es, ¿verdad? Entonces, pum, usted, ¿verdad? Señor, me conviene esto que voy a hacer. Consultar. Pero ¿cómo vamos a tener dirección si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Y cómo vamos a tener dirección si no consultamos al Espíritu Santo? Fíjense que yo conozco personas que le piden la opinión a todo el mundo, menos al Espíritu Santo, menos a Dios. ¿Será que me conviene casarme con ella o con él? Sí, fíjate, hijo, la mamá, ¿verdad? Fíjese, o tal vez el pastor, mire, fíjese, o fíjese que una amiga, ¿cree que me conviene? No, la mejor respuesta que puede tener usted para su vida, para una decisión, es que venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos podemos equivocar. Pero hay alguien que estoy segurísimo que jamás se va a equivocar en poner el sentir, y es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir, déjeme ver, 11:12. Creo que quiero ver si esta cita. Sí, 11:12, de Hechos, ahí mismo. 11:12, dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó, ¿verdad? Cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y todo esto. Mire, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Una de las cosas, hermanos, es que debemos de tener, es no revolver las emociones con lo espiritual. ¿Por qué? Porque a veces somos guiados como seres humanos por nuestras emociones, ¿verdad? Y a veces uno tiene que, claro, todos nos movemos por emociones, pero no todos sujetamos las emociones. Por ejemplo, a veces el Espíritu Santo le dice: mira, dale esta palabra a esta hermana o a este hermano. ¿Nunca le ha pasado a usted que usted está ahí y usted tiene la duda y usted dice: seré yo, Señor? ¿Nunca le ha pasado? Y usted está ahí, ¿verdad? Y está en la banca, está en la silla, está parado, y usted se quiere mover y dice: pero ¿qué será mi pensamiento? Y ahí es donde cuesta discernir si es el Espíritu Santo o soy yo, porque a veces puede ser uno, hermano, y ahí es peligroso. Cuando uno va por su propio medio, es peligroso dar una palabra. Amén. Es peligroso decir: Dios me dijo, cuando Dios no le dijo, sino que fue algo dentro de usted que le dijo decirle, pero no fue el Espíritu Santo. Por eso se dan los enredos y las confusiones, ¿verdad? Cuando Dios no ha dicho nada, porque algo que les voy a decir, cuando Dios dice algo, se cumple. Incluso aunque la persona no crea, se cumple. Yo he escuchado dones que cuando Dios dice una palabra, hermanos, se cumple así como es. Pero es de saber, hermanos, si es la emoción o lo que uno quiera, lo que uno está sintiendo, o es el Espíritu. Ahora yo le voy a decir esto, porque mucha gente me ha preguntado esto por años. Me dice: mire, ¿cómo conozco la voz del Espíritu o de la voz de Dios? Me dice, porque yo a veces pienso que es mi pensamiento. Entonces, a eso es lo que cuesta, hermano, llegar a ese nivel en saber si soy yo. ¿Nunca les ha pasado a ustedes acá que usted dice: serán mis emociones? Y uno está como cavilando. Nunca le ha pasado. Levante la mano si a alguien le ha pasado eso. Si uno dice: ¿seré yo o será el Espíritu Santo? Dice uno. Y uno comienza a mezclar. Pero cuando uno tiene esa relación con Él, uno sabe cuando es uno, ¿verdad? Y cuando es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, está apuchándole ahí. Entonces uno sabe que es las emociones. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Porque si usted siente un impulso de decir algo que Dios no le ha dicho, ¿verdad? Eso es muy peligroso, porque dice la Biblia de que eso tiene hasta un castigo, decir Dios me dijo, cuando Dios no ha hablado, ¿verdad? Y cuando Dios dígale aunque le parezca una locura lo que Dios le ha dicho. Aunque parezca una locura, dígale a la persona. Yo he visto gente que ha dado profecía, ha dado palabra profética y hasta que uno se queda así y uno dice: parece una, pero de repente a los 10 años, ¡pum!, esa palabra. Y yo digo:
esa palabra tenía un peso que se cumplió. Yo me quedaba hasta admirado. Yo digo, hasta yo dudé. He estado en cultos donde de repente a una hermana le dan una palabra y yo me quedo como digo yo, pero a los 5 años, ¡pum! Esa palabra pega, como, ¿verdad? Como no es en el tiempo de uno. Porque uno tiene que tener ese cuidado también, iglesia, de que si a usted le profetizan algo o le dan una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, hay gente que saliendo del culto quiere que el lunes se cumpla. No, hermanos, eso se puede tardar un año, ¿verdad? Pero como nosotros queremos como macro, güey, eso se puede tardar, hermanos, 5 años. Eso se puede tardar, hermanos, 10 años. Pero la palabra ya está. Base bíblica. Dios le dijo a Samuel, me he provisto del futuro rey de Israel. Anda y ungí y pum. Samuel llega, unge a David. ¿Cuántos años tenía David? 15. Y David no dijo, ahora soy el rey de Israel, estoy bañado, escogido por Dios. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuándo comienzo a reinar en Hebrón? Le dijo a Samuel. No, David siguió 15 años cuidando ovejas. Yo me imagino que los 3 hermanos soldados de él y el papá Isaí, me imagino que dijeron, ¿será verdad que Samuel es profeta de Dios? ¿Nunca se han pensado ustedes? Porque David el siguiente día se fue a cuidar ovejas. Hediondo ahí pues en el campo, en el monte, con el arpa y todo. Nunca se han puesto a pensar ustedes de que, ¿será que Samuel era un hombre? ¿Pero qué? A los 15 años, después, a los 30 años, entonces reventó esa profecía de, acuérdense que Samuel nunca dejó caer una palabra de Dios, y ahí es donde Dios lo catapultó a ser rey de Israel y de Hebrón. Amén. Pero pasaron 15 años. O sea que la profecía no se puede cumplir de hoy para mañana. Puede llevar un proceso de 15 años, de 10, pero si vino de parte de Dios, agárrese bien bonito, porque esa palabra se va a cumplir. Amén. Porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Isaías fue otro. Profetizó que Cristo venía y 740 años después de muerto Isaías, su abuelo, su tatarabuelo, su abuelo Saurio, ¡pum! Jesús nació. ¿Verdad? O sea, lo que les quiero decir es de que puede morir el profeta, pero la palabra profética no muere. No sé, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que uno debe orar por sus generaciones y decir, yo bendigo a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos, incluso, hermano, hasta los solteros deberíamos de orar por nuestra generación. Amén. Bendecir nuestra generación. ¿Por qué? Porque yo me puedo morir, pero esa oración que yo hice, esa palabra, ejemplo bíblico, Abraham, pues no nos vayamos tan lejos. Abraham, pues vemos la vida de Abraham. Le dijo, en ti serán benditas, le dijo Dios, todas las naciones de la tierra. Yo me imagino que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob engendró a los 12 tribus de Israel con 4 mujeres. Y yo me imagino que alguno de los nietos o de los hijos ha de haber dicho, esa palabra que Dios le dijo a mi abuelo Abraham, la estamos viviendo, muchachos. Porque ellos vivieron esa palabra. Imagínense, murió Abraham, pero la palabra que Dios le dio a Abraham y a su generación se cumplió hermosamente al pie de la letra. Si nosotros leemos la Biblia, no, hombre, hermano, yo me quedo admirado. Esa palabra que Dios, hasta Moisés llegó a toda esa bendición. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Amén. Pero imaginen que nosotros, la fe de nosotros bien corta. ¿Será que este hipote va a cambiar? Voy a orar por él. No, hombre, usted ore. Usted, ¿me entiende? Ore. La Biblia dice en uno de los evangelios que si la semilla de trigo, dice, así dice en los evangelios, si el grano de trigo, dice, no muere y cae en la tierra, no puede traer fruto. Pueden haber palabras de profecía que incluso nosotros podemos morir, pero que Dios la va a cumplir en nuestros hijos, en nuestros nietos, tataranietos. Dios la va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Yo hago una locura y quizás alguien se va a burlar de mí. No sé, yo se lo digo a algunos amigos. Yo le digo, yo oro por Jocabed y Caleb y yo los bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús. Yo digo, serán benditos mis hijos, todo lo que ellos toquen. Van a ser benditos mis nietos, los bisnietos. Y tal vez yo, hermano, ya esté muerto un día, pero Dios siento que va a honrar Dios esa oración y va a decir, tal vez usa a alguien con la palabra profética y algún día en un culto, digo yo, cuando yo esté enterrado ya, ¿verdad? Que ya mi recuerdo ya no esté en este mundo. Yo digo, algún hijo mío, algún nieto, alguien, Dios le va a poner sentir y le va a decir, ¿sabes qué? Esto que te está cayendo a ti fue la oración de tu abuelo Saurio Ponce, ¿verdad? Allá. Y ese niño va a nacer con power, con poder, con autoridad, con palabra de Dios, con un ministerio grande, hermano, con una convicción grande. ¿Por qué?
Porque Dios honra la oración de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios no juega con la oración de nosotros. Amén. Así es de que no se burle de aquel que ore como una oración rara. Porque esa oración rara Dios la puede honrar. Dios honra lo que nosotros, y también tengamos cuidado con lo que oremos, sepamos lo que digamos, pero hay que bendecir nuestras generaciones porque el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Ore usted por sus hijos, por sus nietos, bendiga hasta la cuarta generación, diga, aunque yo no esté aquí, pero eso Dios lo va a soltar como lo hizo con Abraham. Amén. Que no solo leamos la Biblia ¿cómo se llama? Lo de Abraham. Que hagámoslo de nosotros en nuestras vidas si somos padres. Podemos tener nietos un día, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice Hechos 21:11. Vamos a 21:11. El Espíritu Santo, estamos hablando de cada dirección, apoyo y guía. Hechos 21:11. Quien viniendo a ver tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Aquí sí va. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán, hermanos, en manos de los gentiles. Para decir así dice el Espíritu Santo, tiene que estar bien seguro ese candidato. Amén. Qué bonito cuando alguien habla o predica con autoridad y dice, pero de verdad, así dice el Señor. Yo admiro a un hombre que ya Dios lo tenga en gloria. Se llamaba David Wilkerson. 2 visiones vio ese hombre. Ese hombre no anduvo tarareando, que yo vi, como gente que hoy vea, que yo vi un ángel hoy en la mañana, en la tarde vi a un querubín. Yo digo, esta gente cómo ve cosas, ¿verdad? Yo tuve un sueño y vi a Dios. Y yo digo, Dios mío, puede ser, ¿verdad? Pero hay gente que también, ¿verdad? Y Dios me dijo, oigo gente que dice, y Dios me dijo, yo estaba orando, tengo un amigo, hermano, que hacía, y fíjate que Dios me dijo, siempre que platicamos me dice, fíjate que, y Dios me dijo, y fíjate que yo fui acá, y Dios me dijo, y dije, este tipo tiene un nivel de gloria sobrenatural, porque ¿cómo platica con Dios? O sea, que Dios le diga tantas cosas. Yo digo, ¿cuál es la clave? Pero yo sé que es su léxico, ¿verdad? Porque a veces me anda preguntando a mí por unas cosas, ¿verdad? Porque ando un poco perdido. Pero yo digo, ¿cómo es que Dios me dijo, que Dios me dijo? Uno tiene que estar seguro. David Wilkerson, ese hombre, 2 visiones tuvo y las 2 visiones se cumplieron. Dice que Dios le habló y le dijo que fuera para Manhattan, me parece, Nueva York, y que iba a haber un pandillero que se llamaba Nicky Cruz y que lo iba a ganar y todo. Y fue. Y se ganó a Nicky Cruz. Han oído La Cruz y el Puñal. Hay un libro que se llama Corre, Nicky, corre, y La Cruz y el Puñal. Es una película que hicieron con David Wilkerson. Ese hombre, ajá, de Nicky Cruz. Él estuvo acá hace un tiempo. Nicky, David Wilkerson ya murió. Ese hombre, si ustedes escuchan las prédicas de ese hombre, son unas prédicas al alma, ¿verdad? Al corazón. Cuando ven una visión, se siente aquello, hermanos, que uno lo puede sentir, ¿verdad? El Espíritu Santo. Amén. Vamos a, bien, vamos a repintar aquí, 21:11. Mire lo que dice. Lo que dijo, ¿quién viniendo a ver nos tomó el cinto de Pablo, atando los pies y la mano? Dijo, esto dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Oramos, hermanos, para que Dios siga levantando, porque ya tenemos palabra profética aquí, gracias a Dios que no hay, ¿verdad? Pero yo oro para que los dones del Espíritu Santo en Chequiná se muevan y se manifiesten. Que no tengamos que ir, hermanos, a andar buscando una palabra ya o llamando, porque hay gente que anda llamando. Le voy a pedir, como consultando, le voy a preguntar a la hermana de allá de Guatemala o de Honduras, dice, a ver qué me dice el Señor con esta respuesta. Hay gente que se anda, que no puede tener ese acceso a Dios, sino que tiene que mandarle una ofrenda de $100 allá a una hermana de Nicaragua. Hermana, ore por mí. Mire, sí, que, y ya ese ore por mí es que quiere una respuesta, que el Señor le diga que sí o que no, ¿verdad? Y ya la hermana viene y ahora, y ya la hermana le manda los $100. ¿verdad? Yo digo, bueno, en los tiempos bíblicos también se daba que consultaban a los profetas. Amén. Ya ustedes saben, consultaban a los profetas, pero, o sea, ahí había palabra de Dios. Claro, se da también. Pero ¿por qué no nosotros, si el Espíritu Santo, estamos en el tiempo de la gracia, ¿por qué nosotros no llegamos a tener esa comunión con Dios?
Y no dependemos de que Dios use una hermana o un hermano de otro país o puede ser de acá, ¿verdad? O andar buscando tal vez en una campaña para que me digan algo. Si Dios, el Espíritu Santo, me puede hablar a mí. Amén. Amén. Podemos llegar a ese nivel de madurez. No sé si me explico, iglesia. No sé si me explico. De andar buscando una palabra profética. No. Es bueno. Dios puede usar a muchas personas. Pero el Espíritu Santo dirige a la persona que está predicando, al evangelista. Yo he visto gente claro, usted no se va a quedar en la última banca ya, ¿verdad? Y no, mascando chicle, no. Pero yo he visto gente que cuando Dios tiene una palabra clara le dice, usted que está de camisa, por ejemplo, de camisa roja ya, a usted así le dice el Señor, pa, 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 y usted escondiéndose. Usted no tiene que, no le estoy diciendo que no pase el altar, porque alguna gente se agarra de eso, ¿va? Y no quiere pasar al altar también. A menos que sea Juan Carlos Harry, ahí sí la gente corre, ¿va? Pero Dios le va a decir lo que le va a decir enfrente de quien sea. Pero hay ocasiones donde nosotros podemos tener esa intimidad. El asunto está de que no siempre podemos andar buscando un mediador entre Dios y yo, entre el Espíritu Santo y yo. ¿Por qué no llegamos a la comunión del Espíritu Santo? Espíritu Santo, háblame a mí, ¿verdad? Háblame a mí, dirígete conmigo. No vaya a pasar como Moisés y Aarón, hermano. Ese Aarón tuvo cara, hermano. Tenía el sumo sacerdote. O Eliseo, hermano. Yo admiro a Eliseo, hermano. Elías aquí. La viuda ahí, la mujer. Eliseo aquí. Y Elías le decía, perdón, le decía a Jesse, Eliseo a Jesse, decía, decirle tal cosa. Y yo decía, esa mujer era humilde. ¿Y por qué no me lo dice usted, profeta? ¿Por qué utiliza a Jesse? Porque así dice la Biblia. Allá en la par de él, y le decía, decirle tal cosa. Bueno, hasta Naamán cuando llegó, el general del ejército de Siria, dice que le dijo, anda y decirle que se sumerja 7 veces en el río. ¿Verdad? Y digo yo, este hombre, ¿por qué no sale este tipo y no ve el regalote que le traigo? O sea, se necesita humildad para eso, hermano. ¿Verdad? Aarón era otro. Dios le decía a Moisés tal. Dile a Aarón y a Aarón y esto, el sumo sacerdote, a tu hermano. Y yo imagino que Aarón decía, ¿y por qué no me lo dice a mí? Porque no era el escogido, él era el sumo sacerdote, pero Dios hablaba con Moisés. La relación entre el pueblo era con Moisés, no era con Aarón. Se necesita cara para estar a la par así, hermanos, y que Dios le diga a Moisés tal cosa. Y uno, imagino que Aarón ahí, hermano, y, y- y le dio celo, porque María quedó 7 días leprosa, porque dijo, bueno, ¿y cómo este que tiene llamado Moisés y Dios, por qué a nosotros no nos usa? ¿Verdad? Ya saben eso, ¿verdad? Por eso, hermano, hay que respetar cuando Dios usa a una persona y Dios llame a una persona. Amén. Hay que respetar, porque el día de mañana podemos ser nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Si alguien tiene una pregunta, 1 Timoteo 4:1. 4:1. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu habla claramente. Una de las funciones y una de las cosas que tiene Dios y el Espíritu Santo es que no lo deja a usted con la duda. No lo deja con usted desvelándose con insomnio pensando. No, el Espíritu es eso, hermano, directo, claro, habla el Señor. Amén. Cuando Dios habla, habla claro. Gloria a Dios. Que entendamos la voz de Dios es algo muy diferente. Amén. Yo veo que ahora dicen, eh, cuando se ministra, aquí hay alguien, dice, de que le duele la cabeza, a veces se dicen, ¿verdad? En las prédicas. O el Señor dice, me muestra, dice, de que hay una persona que tiene un problema en el estómago, ¿verdad? Todo. Pero fíjense de que eso es bien como que ponerle mucha atención. Porque si nosotros vamos a los profetas de la Biblia, a los profetas de oficio, esa gente se iba y cabalito. Fulano, hasta el nombre le daba el Señor. David, Gad, ¿cómo se llama? Natán, Gad, Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum. Hermanos, cuando Dios le decía,
Se levantaban de su casa los profetas de oficio, agarraban su botellita de agua y se iban, hermanos, para la casa de quién, donde le iba a dar la palabra. No se paraban en la ciudad y decían, aquí hay alguien. No, Dios no, eso Dios así no lo hacía. Dios específicamente le daba el nombre. Amén. Gloria a Dios. Dar vida. Vamos sí leímos, ¿verdad? Sí leímos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Amén. El Espíritu Santo no confunde. El Espíritu Santo no confunde. El Espíritu Santo no trae un espíritu de confusión. El espíritu engañador y los espíritus de demonio traen confusión a la iglesia. Pero el Espíritu Santo no confunde. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está confundido y está ahí todo así, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción. Pero el Espíritu dice claramente, dice acá. Pablo está escribiendo. Pablo, recordemos quién era el que está escribiendo esta carta. Vámonos al contexto bíblico, cultural, histórico. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y le está escribiendo a un pastor, no le está escribiendo a un diácono, no le está escribiendo a un laico, le está escribiendo a un pastor. Pablo escribe 3 epístolas paulinas y entre ellas hay 3 pastorales, que es la carta a Tito y la carta a Timoteo. No le podía estar hablando así con cosas. Le dice, pero el Espíritu le dice a Timoteo. Le está dice predicción de la apostasía. Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se puede parecer? Pero no es igual. Entonces el Espíritu Santo habla, dar dirección, apoyo y guía. Vamos, el Espíritu Santo, otra de las características es que da vida. Romanos 8.1, Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. El Espíritu Santo da vida. Amén. La depresión no es un fruto del Espíritu. La tristeza, el suicidio, que le hagan brujería, no es un fruto del Espíritu, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente dentro de la iglesia que siente que le han hecho brujería y no duerme y están a punto de ir a consultar brujos, a consultar que le lean las manos, el horóscopo y todo eso, porque creen a veces que puede ser. Y un cristiano verdadero, genuino, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido transformado por Dios, puede ser influenciado por los demonios, pero no poseído por los demonios. Un cristiano genuino, verdadero, que ha tenido un encuentro con Jesús, puede ser influenciado por las huestes espirituales de maldad, pero no poseído, porque entonces cerramos la Biblia y nos vamos para la casa y esto se arruinó. Porque el poder de Dios quedaría botado. Pero un verdadero cristiano no puede ser poseído por los demonios. Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, un discípulo. ¿Se fijaron? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa dentro de las congregaciones? Que de repente a usted le puede venir la prueba por un mismo hermano de la iglesia que es influenciado por los demonios y que si no está bien listo, entonces puede ser hasta poseído, pero ese ya no está centrado con Dios. Porque ahí hay un serio problema. Yo siempre lo digo, está bien cuando los evangelistas vienen y predican en las campañas, que la gente que llega, los brujos y toda la gente, se manifiestan los demonios. Pero hay un serio problema cuando los servidores están endemoniados. Amén. No puede eso, no puede pasar. Tenemos de que estar guardados para Dios. Amén, hermanos. Así es de que debemos de tener bien claro eso. Ahora, pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andamos conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús.
Me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, acuérdense que se hizo pecado por nosotros, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que me encanta, hermano, que yo cuando lo descubrí, eso me partió el cerebro, es que Jesús venció al diablo no solamente como Dios, sino que como hombre. Eso fue una bofetada en la cara al diablo, que le dijo ¡pah! Y yo eso nunca lo había escuchado en una predicación hasta que en la Biblia lo descubrí, que Dios venció al diablo como hombre. ¿Usted tiene idea de eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Porque casi toda la gente hablamos de la divinidad de Cristo y todo, de la deidad, pero hablemos de la humanidad de Cristo, es 100% hombre, y dice que fue tentado en todo, pero sin. ¿Vale la pena confiar en Cristo o no vale la pena? Si Jesús hubiera pecado, este mundo el universo hubiera explotado quizás. A ver, que nosotros ni existiríamos. Pero venció al diablo como hombre, tentado en todo, sin. ¿Vale la pena confiar en él? ¿Sí o no? ¿Vale la pena confiar en él? ¿Estamos perdiendo el tiempo? No, no estoy perdiendo el tiempo. Yo que estoy en la iglesia, no estoy perdiendo el tiempo. Confío en un Dios santo, 3 veces santo, que sus atributos es la santidad, uno de sus atributos poderosos. Gloria a Dios. El 10, voy a ver qué dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es que nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino que conforme al espíritu. Somos guiados por el espíritu. Romanos es una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma y habla acerca de la doctrina de la salvación, bien clarito, bien bonito, amén. Vamos a Tito 3:5. Recuérdense que Tito es una carta pastoral de Pablo. Tito era pastor como Timoteo. Tito, hoy no hay faje, los veo un poco serios. Tito, sonríe, hermano, que Cristo le ama, no estoy enojado yo. Así es mi cara, hermano. Tito 3:5. Gloria a Dios. Tito 3:5 dice así. Estamos hablando de dar vida. Tito 3:5. Este domingo vamos a tener un predicador de casa, hermano. Va a haber zacate verde. Oremos por el predicador de este domingo. Amén. Nos salvó, no por obras de justicia que vosotros hubiéremos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando usted pasa el vacuum en la iglesia, usted está limpiando el polvo de los santos, aquellos que Dios ha redimido. Amén. Mire qué lindo lo que dice. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia y por la misericordia de Dios. Como yo lo digo siempre, nadie es tan bueno para merecer el cielo, ni nadie es tan malo para merecer el infierno. Esto se trata de gracia. Amén. Un día voy a enseñar la doctrina de la gracia, hermano. Todo eso, porque hay gente que cree que se gana el cielo y no, realmente nosotros no podemos, nuestras obras no alcanzan ni lo que hagamos, sino que por medio de Cristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Intercede, otra de las funciones y de las características del Espíritu Santo es que intercede y ruega por nosotros. Romanos 8:26. Para atrásito, vamos. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y 27. Romanos 8:26 y 27. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea que Romanos 8:26 está ligado con lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto también. Orar en el Espíritu. ¿Nunca le ha pasado a usted que usted está orando algo y el Espíritu Santo le bloquea y dice, no ores por eso no es prioridad, ora por esto? ¿Nunca le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano, de que uno está orando por una cosa y uno dice, o nunca ha pasado a usted que uno está orando y uno dice, siento que estoy orando en la carne, ¿verdad? Porque es la humanidad, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de uno y uno lo deja con gemidos indecibles, el Espíritu Santo se conecta. Yo conozco una hermana, que esa hermana tiene el talento, le voy a decir así. Cuando ella ora, hermano, usted viera qué lindo esa mujer cuando ora. O sea, no es que tenga tanta elocuencia, sino que ella se conecta con una conexión directa y ella ora en el Espíritu. Comienza a orar y comienza a interceder. Ahí la ando yo en un CD que me mandó mi hermana, y cuando ella ora ahí, ella, antes que predique mi hermana, ella hace la oración, ¿verdad? Y la escuchamos con Dina, y Dina me dice a mí, esa mujer está orando en el Espíritu. Una oración, hermanos, pero tan bonita que se conecta, ¿verdad? Bien bonito es cuando alguien, yo me fijo de que hay gente que tiene eso, que el Espíritu Santo le da esa gracia de orar, hermanos, así, y conectado, amén. Entonces, sí, significa ¿qué? Que podemos orar sin la dirección del Espíritu Santo también. Amén. Intercede y ruega por nosotros. Aleluya. Vamos el 27, ahí mismo, 8:27, lo que estaba leyendo, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conectarse, decirle, Espíritu Santo, toma dirección de mi vida. ¿Qué es lo que necesito? Porque nosotros a veces podemos, hermano, orar por lo que nosotros queremos, pero no por lo que nosotros necesitamos. Una cosa es orar por lo que nosotros queremos, pero hay cosas que no las necesitamos. ¿Te has fijado? Y el Espíritu Santo sabe de qué nosotros, dice, tenemos necesidad, ¿verdad? Ponerse uno en el Espíritu a orar es bonito, porque uno dice, toma la dirección, ¿verdad? Y uno se concentra y uno comienza a orar con dirección. Señor, oro por esto, Padre, gracias. Y comienza a adorar, ¿verdad? Como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6. Y vosotros pues oraréis así, reconociendo la autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí la santidad, santificado sea tu nombre. Vamos. También el número 14, el Espíritu Santo, una de las características es que produce frutos en nuestras vidas. Eso ya lo sabemos, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice así: produce frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son 9 jugadores versus 17. 17 obras de la carne versus 9 frutos del Espíritu. Dice que los que tenemos los frutos debemos, dice, que crucificar, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones. Pastor, o sea, ¿eso significa que si yo peco ando en la carne? No, pero una cosa es pecar con alevosía, una cosa es un pecado, ¿verdad? Normal, pero otra cosa es un pecado premeditado. Ese pecado es castigado por Dios. Como que usted diga, hoy es martes, mañana miércoles yo hago tal cosa. Ese ya le cuenta como pecado. Amén. Por eso yo siempre he dicho de que Dios no solamente va a castigar los pecados del cuerpo físico, sino que va a castigar en aquel tiempo
los pecados premeditados. Amén. Porque dice que Él pesa las intenciones, dice, del corazón. Él discierne los pensamientos. Y antes que esté la palabra en la boca, dice que Él ya la conoce. Amén. Entonces, mire, y la paz, hermanos, amor, gozo, paz. La paz es algo, hermanos, es un fruto del Espíritu que en medio del dolor, en medio de la tormenta, se tiene que tener paz. Fíjese de que la Biblia habla mucho acerca de ese fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Dice así, dice que sin paz, antes de la santidad, menciona la paz. Dice que sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Amén. Amén. Entonces, produce frutos en nuestra vida. Ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a Efesios 5:9. Efesios 5:9. Efesios 5:9. Son Efesios 5:9. Santo Dios, ahí se trabó el pastor. Ahí está. Produce fruto en nuestra vida. Efesios 5:9 dice así. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ser bondadoso es una obra del Espíritu Santo. El cambio, una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de Dios, es una persona con una característica que esa no se equivoca. Usted puede equivocar en un montón, pero una de las características que son visibles es una persona llena de amor. No puede haber una persona llena del Espíritu Santo que no sea. Y si es una persona que tiene dones y tiene todos los atributos de que usted le quiera poner, pero no tiene amor, no tiene nada. Base bíblica. Corintios. Si yo hablase lenguas angelicales, está hablando de uno de los dones del Espíritu. Si yo, dice, diese todo el billete que tengo en el banco para los pobres, para los que no tienen que comer. Si yo, dice, entregase mi cuerpo por otra persona para que lo quemen y todo. Pero si yo, dice, no tengo amor, dice, nada soy. Nada soy. Entonces, una persona llena de amor y una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que le brota es amor. Otra base bíblica, pastor, porque no me siento que me satisface lo que usted me dice. Jesús en la cruz. Dicen los médicos porque dicen que el soldado romano le metió la lanza en el costado y dice que brotó sangre y agua. Dicen algunos de que tuvo una cosa que se le pudo, de tanto amor, dicen que se le pudo haber explotado el corazón de tanto amor por la humanidad. Por eso es que brotó todo eso. No me recuerdo muy bien cómo es la explicación que dan científica. Jesús no cree que murió amargado ahí, porque Jesús hubiera muerto estresado, bravo, así como nosotros, hermano. Nosotros nos cuelgan, yo le digo que nosotros desearíamos hasta tirarle una escupida a esos que nos estaban haciendo todo de mal, pero el corazón de Jesús estaba lleno de amor. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalo. Y nosotros que dijéramos, o te lo llevas o te los mando. O los eliminas, o los iluminas, o los eliminas, ¿verdad? Así. Entonces, ¿por qué? Porque estaba lleno de amor. El corazón de Dios estaba un corazón. Entonces, esa es lo que nunca se le olvide, hermano. Se le puede olvidar a esta enseñanza, pero recuerde bien, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, la característica más principal de una persona llena del Espíritu Santo y de Dios es una persona que tiene amor. Si no tiene amor, nada es. Necesitan hacer de nuevo como aquel, vea. ¿Cómo llamaba él? Nicodemo. Ese nombre me da risa, ¿va? Nicodemo, qué raro, va. A ver, porque se le puso a la mamá así a ese hombre. Nico, vení, Nico.
Gracias a Dios que fue varón, porque no le han puesto Nica. Amén. Gloria a Dios. Servir como prueba de que somos hijos de Dios. Servir como prueba del Espíritu Santo hace como prueba en la vida de nosotros de que somos hijos de Dios. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Mañana va a llevar la oración de la célula de Laurel. Amén. 5:32. Hechos 5:32. Dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, de que para ser lleno del Espíritu Santo tiene que manifestarse en nosotros lo que es la obediencia. ¿Y cuánto cuesta la obediencia? ¿Cuánto cuesta la obediencia? Eso es lo que más cuesta, hermanos, hacer delante de Dios, ser obediente. Mire, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Servir como pruebas que somos hijos de Dios. O sea, de que ser obediente es una prueba que estamos llenos del Espíritu Santo también. Amén. Porque si no hay obediencia para Dios, hermano, no vale de nada los sacrificios. Usted puede hacer vigilia hasta las 6 de la mañana, hermano. Usted puede pelar las rodillas orando 5 horas, ¿verdad? Hasta callos puede tener en la rodilla. Usted puede darle en Langlipar zapatos. Usted puede darle a la gente juguetes, a los niños pobres del África, a la gente que no tiene que comer. Pero si no hay una obediencia, no hay Espíritu Santo en nuestra vida. Porque antes de los sacrificios, Dios pide obediencia para el pueblo. Eso es claro. Romanos, vamos a ver, Hechos 15:28. Santo Dios. Sí, 15:28. Ahí mismo, Hechos 15:28. Dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Sirve como prueba de que somos hijos de Dios. Y el 20:23, ahí mismo en los Hechos, 20:23. Por eso es que yo les digo que, dice en el libro de los Hechos, dice Hechos de los Apóstoles. Pero si ustedes se fijan bien y estudiamos bien, habla de los hechos del Espíritu Santo. ¿No han puesto atención? Habla de los hechos del Espíritu Santo. Por eso es que algunos eruditos le ponen también hechos del Espíritu Santo. No solamente hechos de los apóstoles, porque habla mucho acerca del Espíritu Santo. Hechos 20:23 dije, ¿verdad? Amén. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahí está hablando del discurso de despedida de Pablo a Mileto. Nombre raro, ¿verdad? Ay, Dios mío. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo es una prueba de que somos hijos de Dios. Amén. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Pablo tenía la necesidad de predicar. ¿Por qué fue llamado? Porque Dios lo necesitaba en su ministerio, ¿verdad? Por eso Dios llama a personas para trabajar en su obra. Pero una de las cosas que debemos de tener es un testimonio bueno. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia, pero la gente ve nuestro caminar todos los días. Entonces, algo de lo que nosotros hagamos y de los frutos que tengamos, de las pruebas que tengamos, entonces la gente va a decir algún día, hey, hombre, yo veo
veo que hermano Manolo, por ejemplo, este hombre es bien diferente. Y la gente quiere saber quiénes somos nosotros, hermano Francisco, hermano Fernando, o alguna hermana. Porque en el trabajo, el Espíritu Santo tiene que hacer la diferencia en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando están contando las grandes chabacanadas, hermano, y uno ahí, ¿verdad? Como compartiendo también, ¿verdad? O de repente uno tiene que ser prudente, hermano. Hay conversaciones donde uno vale la pena estar, pero yo veo cristianos, hermanos, de que están diciéndola, hermano, o sea, y se pueden ir, pero ahí están en la vela, ¿verdad? Ahí están, o si no, solo por dentro se ríen, ¿verdad? Y todo. No, hay ocasiones, el Espíritu Santo le dice a uno, ¿verdad? Ey, esto no es el momento, ¿verdad? Claro, uno tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, pero no vayamos a hacer también como aquel hermano, ¿verdad? Walter, que me lo encontré yo venía de mi hermana yo como a las 11 de la noche para mi casa ya, y lo veo yo en un prostíbulo que hay en mi lugar, que se llamaba Roca Linda en aquel tiempo. ¿Por qué le da risa? Eso era famoso, hermano, ahí. Y lo veo al muchacho, hermano, y voy yo como más noche era, y lo veo yo, y tenía una cerveza afuera del burdel, ese salón. Tenía una prostituta con una falda cortita, sentada en las piernas, y cuando, más noche creo que era, Dios le bendiga, mano Ponce, me dijo. Todavía me saludó con la prostituta en las piernas. Evangelizando andaba, ¿va? Evangelizando. O sea, el Espíritu Santo tampoco usted lo va a decir, no, es que yo ando aquí. No, o sea, como Gillo, ¿va? Que dijo que andaba en la disco buscando la tentación para vencerla. No sé si ustedes lo han visto. O sea, hay momentos donde uno se puede meter, ¿me entiende? Pero guiado por el Espíritu Santo a evangelizar, ¿me entiende? Pero hay momentos, hay lugares donde uno no tiene que estar, hermano. Le cae un balazo ahí. ¿Qué andaba haciendo usted ahí? Pues a esa hora, ¿me entiende? Entonces uno tiene que tener, incluso el Espíritu Santo es tan especial que Pablo quería ir a predicar a una ciudad. Y Pablo dijo, me voy para Baltimore a predicar, venite. Creo que fue a Bernabé, ¿va? Bernabé, creo. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, no, no vayas a Baltimore, andate para Gatesburg. Le voy a traducir así, ¿verdad? Para que entendamos bien. No, pero es que yo quiero ir a predicar a Baltimore. No, el Espíritu. Cualquiera podría decir, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es que el Espíritu Santo a este Pablo lo detiene que iba a ir a predicar? Si no era a ir a hacer una cosa, no era de vacaciones que se iba a ir a Baltimore o iba a pasear, era a predicar. Pero el Espíritu Santo le dijo que no fuera, sino que fuera a Gatesburg. Entonces, y dice que Pablo obedientemente. Ahí es donde uno tiene que ser guiado por el Espíritu, porque incluso uno puede orar por una persona equivocadamente, sin dirección del Espíritu Santo, y después le pasa la factura del Señor. Amén. Amén. Sí, lo he visto yo con un montón de gente, hermano, que Dios la usa en liberación y todo. Después andan endemoniados, es un problema aquí, problemas en la casa y todo. ¿Por qué? Porque se quiso pasar del límite cuando el Espíritu Santo le diga no, por mucho que quiera, no se salte el cerco. Amén. Pablo no se lo saltó. No, último, no. Gatesburg. Y dije que Pablo se fue y allá donde se fue Pablo a predicar, miren qué lindo. ¿Qué pasó? Pablo se paró, dice ahí, junto al río, a favor de viento, porque como no había megáfonos ni micrófonos, y la brisa aprovechaba, como Jesús se subía al monte, dice Jesús, en una piedra, y aprovechaba, se ponía en la barca, de arriba de la barca predicaba para que el viento le llevara la palabra a las multitudes. Y Pablo estaba predicando con denuedo, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. ¿Y quién andaba ahí? ¿Quién andaba ahí? Ya hemos leído, ¿verdad? Andaba una mujer, dice, la púrpura, quiere agua, agua quiere, dicen allá, ¿verdad? La púrpura, Lidia, una mujer gentil vendedora de púrpura. Y dice que cuando Pablo estaba predicando, era una mujer, dice, de la ciudad de Tiatira. Andaba predicando donde donde el Espíritu Santo le dijo que, y dice que Dios, el Espíritu, no sé si dice Dios o el Espíritu Santo, dice que abrió el corazón de Lidia para que escuchase la predicación de Pablo. Dejó de vender en medio de aquella multitud y Dios abrió el corazón de Lidia. Entonces el Espíritu Santo no se equivoca y fue una mujer que los apoyó mucho en el ministerio cuando Pablo andaba predicando. Dios se equivoca, jamás se equivoca Dios. Póngase de pie. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, vamos a acertar en lo que hacemos. Amén.
Gloria a Dios. Antes de orar, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Amén. Nos faltan, vamos a ver, nos quedamos servir. Y nos faltaron más citas bíblicas. Nos faltan más características del Espíritu Santo, pero vamos lento, pero bien. Ajá, hermano. Mire, no es, blasfemia no es, decir, Dios me dijo, ¿verdad? Porque la blasfemia es diferente, ¿verdad? Bueno, y se me ha olvidado, el otro martes yo le explico cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso también se ha tergiversado. Cuando dice, no blasfemes contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no será perdonado ni en este siglo ni en otro. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, mucha gente cree de una manera, pero la Biblia enseña qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso lo vamos a dejar para el siguiente martes, para que vengan y traigan faje. Amén. No, no es una blasfemia, pero es como, digamos, es meterse, ¿me entiende?, en un terreno muy delicado. Yo no tengo valor de decir Dios me dijo. Yo mejor diga usted, Dios puso el sentir, hermano, en mí de decirle esta palabra. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, a menos, tiene que haber seguridad. Si no viene factura, hermano, ¿verdad? Porque hablar en la boca de Dios cuando Dios no había dicho nada, dice la Biblia que era algo, hermano, era bien, algo bien. Bueno, en Deuteronomio 28 dice que si dijo Dios al pueblo, le dijo, mire, pongan atención a esto, le dijo Dios en Deuteronomio 18. Cuando yo haya hablado, la señal, dice Deuteronomio 18, ahí lo lee en su casa, dijo, la señal que yo he hablado, Deuteronomio 18, es de que lo que el profeta dijo se cumple. Pero la señal que yo no hablé es de que lo que dijo el profeta no se va a cumplir. Entonces lo agarran y lo apedrean, dijo Dios. Y morían apedreados en ese tiempo. Entonces, yo pienso que uno, claro, hay gente que tiene el don profético, hermano. Y hay gente que tiene el don de ciencia que sí lo puede decir con autoridad. O sea, el Señor me puso el sentir, o me dijo, pero ya para decir, es que la palabra me dijo pez, hermano. La palabra, yo siento que esa palabra, como le digo, o bueno, yo pienso que tiene que saberse aplicar, ¿verdad? Porque yo he oído gente que dice, así le dice el Señor. Entonces, ¿verdad? Así te dice el Señor es más diferente que Dios me dijo que te diga. Pero así, porque así decía, así dice el Señor, los profetas en la Biblia decían, aquí dice, así dice el Señor, ¿verdad? Yo raeré esta ciudad y todo. Entonces, pero no decían, Dios me dijo, yo no me acuerdo, no sé si estoy equivocado, pero yo no he leído a un profeta que diga, Dios me dijo, ¿verdad? Sino que casi siempre todos eran como un canal, ¿verdad? La voz venía de Dios y deslizaba en ellos y pasaba. Entonces pienso yo de que tiene que tener cuidado alguien que diga, Dios me dijo. Es mejor decir, Dios me puso el sentir, ¿verdad? Dios me puso el sentir, o siento de parte de Dios, hermano, dale esta palabra, o tal vez no así le siento de parte de Dios, sino que mire, esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, pero uno estar seguro también, o sea, pedirle a Dios en oración y no irse así, porque yo, por ejemplo, cuando yo digo algo, a mí me cuesta decirlo, a veces está mucho me tardo, pero me aseguro que Dios me haya puesto en ti, aunque sea una locura. Y sí, por ejemplo, ahorita yo ando cargando algo, que yo tengo que decírselo a una hermana, y yo lo ando cargando y estoy orando. Llevo como 2 días, más o menos, y lo ando. Y yo le dije a Dina, y yo no se lo quiero decir, hermana, llevo como 2, 3 días. Y ando eso, ¿me entiendes? Porque quiero estar seguro de esa palabra que viene, ¿verdad? Y sí, yo siento que es de Dios. Y se lo voy a decir a la hermana, parezca locura. Se lo voy a decir, porque ya me ha pasado que a veces callo lo que Dios me pone y después las cosas salen. Y me entienden. Después la gente dice, ve, no, pero que las profecías se dicen antes o la palabra de ciencia. Amén. Amén.